Saludos, te habla el pastor Elvis Díaz de aquí desde Pacific Press. Para mí es un privilegio, un gozo poder llegar hasta ti, repasando la lección de escuela sabática y este trimestre haciéndolo desde la óptica del espíritu de profecía. Sabes que nosotros tenemos en Pacific Press las notas de la hermana White, que es una compilación de diferentes citas con relación al estudio de la lección de ese día. Y bueno, la idea es poder estudiar contigo, repasar la lección de escuela sabática, pero desde la óptica de las notas de la hermana White. Estamos nosotros en esta lección número 2, una lección muy especial, en este nuevo folleto de escuela sabática, Descanso en Cristo. La lección titulada Sin descanso y rebeldes. Un versículo de memoria encontrado en 1 Corintios capítulo 10, verso número 11. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Acompáñenme a estudiar la lección de esta semana. Estudiamos la lección de esta semana, pero antes quiero presentarte la revista El Centinela de este mes. Es esta hermosa revista, llamados a alimentar a los necesitados. ¿Debemos vacunarnos? No se vende. Es una revista con unos artículos extraordinarios, viendo la realidad del mundo sociocultural a la óptica de la palabra de Dios. Disfrútela y también compártela con alguien más. Estudiamos la lección de esta semana, una lección muy especial. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en el versículo de memoria de la lección de esta semana, nos motiva a aprender. Nos motiva a aprender de la experiencia escrita en la Biblia, la experiencia de los antiguos, en este caso del pueblo de Israel. Por eso la lección de esta semana narra el acontecimiento de Israel mientras cruzaba el desierto. Llega a Canaán, manda a los espías y luego entonces cómo queda a la deriva por 38 años. Óyeme, 38 años que son largos, terribles, que para muchos pueden verse como una especie de juicio, y sí que lo fue, pero también una especie de derramamiento de gracia de Dios a través de su pueblo. Muchas personas quedó en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Unos pocos, dos de aquellos que llegaron a las orillas solamente pudieron entrar. Pero podemos nosotros aprender cosas extraordinarias en esta semana, y es lo que nos plantea la lección de esta semana. Y yo quiero estudiarla contigo a la luz de los escritos de la hermana White, de estas notas escogidas. Si tú no la tienes, yo te invito a que te registres. Te voy a dejar el link aquí debajo para que puedas recibir las notas, registrarte y suscribirte, no simplemente al folleto de escuela sabática, sino a las notas de la hermana White. Y yo te voy a estar discutiendo todo este trimestre desde la óptica de las notas de la hermana White, la lección de esta semana. Mira, es bien interesante. Yo quisiera leer contigo una cita bonita para iniciar el estudio de esta semana. Mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 527 y 528. Mira lo que dice. Ante el pueblo de Dios, mira qué interesante, ante el pueblo de Dios, dice la cita, se alza ahora una bendición y una maldición. Una bendición si salen del mundo y se mantienen separados, caminando en las sendas de la humilde obediencia. Y una maldición si se unen a los idólatras, dice aquí, si se unen a los idólatras que pisotean los exaltados derechos del cielo. Los pecados e iniquidades del rebelde Israel están registrados. Y el cuadro se presenta a nosotros como una advertencia, dice ella, como una advertencia de que si imitamos sus ejemplos de transgresión y nos separamos de Dios, caeremos tan ciertamente como ellos. Interesante, ¿no?
Por lo tanto, los acontecimientos de Israel y cada cosa que encontramos nosotros en la palabra de Dios están allí para nuestro bien, están allí para nuestro ejemplo, para que tú y yo como cristianos no caigamos en eso, al contrario, que podamos ser fieles a Dios. Y qué hermoso la cita de esta semana, la cita de este día donde nos dice, oye, eso está ahí para que tú y yo aprendamos, eso está allí para que tú y yo podamos crecer y no repitamos los mismos errores. De allí, mi querido hermano, que hay que prestarle atención a esta lección. Hay que prestarle atención a los acontecimientos bíblicos, porque están allí para que tú y yo podamos hacer bien las cosas y para que nos vaya bien. Oye, cada cosa, qué extraordinario amor de Dios, que aún las cosas que no fueron tan bonitas ni tan buenas, Dios nos la coloca allí inspirado por el Espíritu Santo, nos la coloca en las Santas Escrituras para que tú y yo podamos aprender y también podamos crecer. Una cita más. Mira lo que dice en este libro, a fin de conocerle, página 170. Mira lo que dice el Espíritu, decía acá. Léela conmigo. La tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel, dice la cita. ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? ¿Te acuerdas? Estaban ellos allí mirando desde la otra orilla de la tierra, pero ¿qué fue lo que detuvo su progreso? Mira, el gran obstáculo estaba en ellos mismos, su propia y determinada incredulidad, lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. ¿Te das cuenta? Estaban ellos a orilla, ya a punto de entrar, a punto de conquistar. Pero ¿qué fue lo que los detuvo? No fue una muralla grande, no fue un ejército que no pudieron vencer, no fue de repente un enemigo más fuerte que simplemente no pudieron destruir. Fueron ellos mismos, su falta de confianza en Dios. Qué terrible es cuando nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia desconfianza, nuestra falta de confianza en Dios no nos permite llegar. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que pasó con Israel. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Israel. Estando allí, es interesante porque lo primero que ocurre es una agitación en el pueblo. Una agitación motivo de la crítica. Es interesante. Vamos a leerlo aquí. Ellos se dejaron llevar por sus apetitos perversos y comenzaron a criticar a Moisés, porque de repente no era la comida y todo eso. Mira lo que dice acá la cita, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 451. Mira lo que dice la cita, mírala conmigo. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, dice aquí la cita, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán. Ese era el propósito de Dios, establecer a sus hijos en la tierra de Canaán, para que construyeran un pueblo puro, feliz, lleno de salud. Sigue diciendo, los sometió a un sistema de disciplina que si lo hubieran seguido alegremente, habría resultado para el bien, dice la cita. Había resultado para el bien tanto de ellos mismos como de su prosperidad. ¿Te das cuenta? O sea, el plan de Dios era bendecir a Israel. Y Dios le dio un plan, no únicamente de llevarlos por el desierto. Dios también le dio un plan de vida. Le entregó un plan de alimentación. Dios le colocó un plan de alimentación. Pero mira qué interesante. Yo quiero que entendamos una cosa. El enemigo de las almas, el enemigo de Dios, hace esfuerzos terribles para destruir al ser humano. Y él te golpea justamente por tu debilidad. Él no te golpea en las cosas que tú eres bueno. Hay personas que son buenos en muchísimas cosas y que de repente una cosa no representa una debilidad para ellos. El enemigo no golpea ahí. El enemigo golpea en aquellas cosas que son nuestras debilidades. Por lo tanto, golpeó a Israel en primera instancia en aquellas cosas que eran sus gustos. Ellos estaban acostumbrados a comer una comida diferente en Egipto. Ellos acostumbraban a comer algo completamente diferente en Egipto. Y entonces el enemigo lo golpea por ahí. Y allí comenzó una crítica del pueblo con relación a la comida. No, mira lo que me dan, que siempre... Oh, terrible, terrible pueblo. Mira una cita más. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 448 y 450. Mira lo que dice la cita. Se habían entregado a una murmuración sediciosa contra Moisés
y contra el Señor, porque no habían aceptado el conocimiento de las cosas que les perjudicarían, dice la cita. Su apetito depravado los dominó y Dios les dio carne como deseaban y permitió que sufrieran los resultados producidos por la gratificación de su apetito sensual. ¿Te acuerdas? Interesante, ellos pedían carne, su apetito estaba corrompido y Dios le dio carne y les permitió que ellos mismos sufrieran la consecuencia de su propia pecaminosidad, de su propio gusto corrompido. Mira, es interesante porque no se trata únicamente de comer la carne. O sea, el detalle no fue únicamente que el pueblo comió la carne. El detalle es que el pueblo simplemente no confió en Dios. Es que el pueblo simplemente no confió en Dios y comenzó a criticar a su líder, a criticar a Moisés. Y es interesante porque al criticar a Moisés estaban criticando a Dios. Y vamos a ver eso porque la lección nos lo plantea también en otro de los días. Es interesante ver cómo la lección nos plantea a Israel cuando comienzan a criticar a Moisés, sus propia gente. Sus propios hermanos María y Aarón comienzan a criticarlo. Y es interesante porque la crítica es contagiosa. Porque María comenzó a criticar de que Moisés no lo consultaba y estaba criticando, era literalmente el don de profecía en Moisés. Y esa crítica terminó envolviendo a su hermano, contagiando a su hermano, que también se unió a esta crítica de parte de la propia hermana de Moisés. Mira lo que nos dice Espíritu de Profecía en el libro Spiritual Gift, tomo 4, página 20 y página 21. Mira lo que nos dice aquí el Espíritu de Profecía. Mira lo que nos dice la mano ahí. La murmuración de María, oye la cita, las murmuraciones de María y de Aarón quedaron registradas como una reprimenda para todos los que cederán a los celos y se quejarán de aquellos sobre quienes Dios deposita la carga de su obra. Lo que ocurrió con María y con Aarón quedó registrado como un ejemplo de lo que ocurre contra aquellos que comienzan a criticar a los que Dios coloca la responsabilidad de su obra. Pero va aún más, y quiero que por favor tú me sigas. Va aún más. Mira lo que dice aquí, Mensaje Selecto, tomo 3. Una cita más. Mira lo que dice aquí, Mensaje Selecto, tomo 3. Mira lo que dice. Debemos esgrimir las armaduras de nuestra milicia contra nuestros enemigos, pero nunca volverlas contra los que se hallan bajo las órdenes de marcha del Rey de Reyes. Oh, wow. Que están peleando virilmente las batallas del Señor de Señores. Nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. Sigue más. Los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en su obra, pero sus errores no deben producir de parte de sus camaradas palabras que le debiliten, sino palabras que fortalezcan y las ayuden a recuperar el terreno que han perdido. No deben tomar la gloria de Dios en deshonor y dar ventaja a los más acerbos adversarios del rey. Interesante, ¿no? ¡Wow! Mi querido hermano, tú y yo no estamos llamados para criticar a los pastores. Qué triste es ver cómo hay personas que critican a sus pastores y hablan mal de sus líderes de iglesia, de sus ancianos de iglesia, de su diácono, de su líder de grupo pequeño. Hablan mal, los destruyen su propio campo, su iglesia, su conferencia, y comienzan a criticar. No, que mira que el sistema, no, que mira que la iglesia, no, que mira que aquel. Sí. Aquí está diciendo la cita que claro que pueden cometer errores. Claro que no son perfectos. Es más, está diciendo los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en su obra, dice la cita. O sea, está claro, Dios está claro con eso. Con esto no estoy diciendo que es una excusa para cometer errores, que los líderes simplemente debemos cometer errores basado en esta cita. No. Tratemos de ser fiel a Dios, queridos pastores, querido líder de iglesia. Hay que ser fiel a Dios, hay que ser un fiel administrador de la gracia de Jesucristo. Pero mi querido hermano, ¿sabes una cosa? El Espíritu decía, Dios reconoce de que no siempre serán perfectas las obras.
Pero sabes, cuando tú criticas a un líder, estás criticando al mismo Dios que lo llamó. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que le ha colocado una responsabilidad a ese líder. Mira lo que dice Mensaje Selecto, tomo 3, página 394 y 395. Mira esta cita. Te invito a leerla conmigo. Dios, óigame bien, Dios culpará a los que falta de sabiduría. Oiga bien, Dios culpará a los que con falta de sabiduría exponen los errores de sus hermanos, de pecado mayor magnitud que aquel del cual ellos acusan al que hace un error. La crítica y la condenación a los hermanos es contada como crítica y condenación a Cristo. ¡Wow! Mensaje Selecto, tomo 3, página 394 y 395. ¡Wow! La crítica y la condenación de los hermanos es contada como crítica y condenación a Cristo. ¿Te das cuenta? Interesante la lección de esta semana. A veces nosotros simplemente no disfrutamos del descanso de la salvación del cielo porque estamos tan ocupados en criticar, tan ocupados en señalar los errores de los demás como María y Aarón. A veces estamos tan preocupados en señalar dónde falló el pastor, dónde falló el anciano, dónde falló el líder de la iglesia, dónde falló aquel otro hermano, dónde falló aquel otro. Y estamos tan preocupados con eso que simplemente no disfrutamos del descanso maravilloso de la salvación. Interesante, pero no se queda ahí, sino que la lección de esta semana continúa narrando el pueblo de Israel cuando el descontento los llevó hasta la rebelión. Ese descontento terrible que es narrado en las Escrituras los llevó hasta la rebelión. Un descontento porque cuando llegan a orillas de la tierra prometida y de repente envían los espías, cuando vienen de allá para acá, cuando vienen de regreso los espías, de repente traen un informe diferente. Habían 2 espías que vieron una cosa maravillosa. Hay frutos, hay cosas buenas y Dios nos va a dar la victoria. Pero vinieron otros espías que no vieron oportunidad, sino que vinieron quejándose, negativos, diciendo todo lo que había terrible allá, los gigantes que habían y cosas terriblemente feas. Interesante ver cómo el descontento lleva a la rebelión, y esta rebelión no le permite al cristiano disfrutar de la paz y la tranquilidad que hay en depositar nuestra confianza en Dios. Mira lo que dice acá, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 408. Te invito a leerla conmigo. Mira lo que dice la cita acá. En su incredulidad, dice la cita, en su incredulidad los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Ellos limitaron el poder de Dios y limitaron la mano que los había dirigido hasta ese momento. Sigue la cita. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y contra Aarón nueva vez. Y es interesante porque en esta ocasión Moisés llevó esto ante Dios. Pero mire esta cita, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 409 y 410, una cita más. Y esto consiguió pronto la rebelión abierta del pueblo y el amontonamiento, porque Satanás ejercía absoluto dominio. ¿Te das cuenta? El enemigo ejerce absoluto dominio ante el descontento y la rebelión del pueblo. No son cosas de Dios. La rebelión no es cosa de Dios. La crítica no es cosa de Dios. Dice aquí el Espíritu de Mesías, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 409. Satanás, óigame bien, Satanás ejercía absoluto dominio y el pueblo parecía estar privado de razón. No razonaban. Parecía como que no pensaban.
Estaba privado de razón, dice la cita. No solo acusaron a Moisés, sino también a Dios mismo de haberlos engañado, al prometerles una tierra que ellos no podían poseer. Dice aquí la cita. Llegaron hasta el punto de nombrar un capitán que los llevara de vuelta a la tierra de su sufrimiento y esclavitud, y de la cual habían sido libertados por el brazo poderoso del Omnipotente. ¡Qué osadía la pecaminosidad humana! ¡Qué osadía tuvo el pueblo de Israel! Oh, es muy difícil. Esto no vamos a llegar. Esta tierra no la vamos a alcanzar. Nombraron a una persona que los dirigiera de regreso a la esclavitud. ¿Te das cuenta? Terrible. Pero es interesante, porque aquella cosa se convirtió en una oportunidad para que Moisés creciera como líder. Esta situación se convirtió en una oportunidad para hacer crecer a Moisés como líder. Fue una oportunidad para que Moisés se convirtiera en un intercesor del pueblo. Mi querido hermano, que a lo mejor está en alguna posición de liderazgo, a veces te sientes que no son agradecidos contigo. A veces te sientes que no vale la pena ni siquiera servir en esa iglesia donde estás. Y dices, pero yo aquí lo que estoy es como un voluntario. ¿Por qué me llevan la contraria? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué no me facilitan? Yo quiero decirte una cosa en el nombre de Cristo Jesús. Cada acción que Dios permite en tu vida son una oportunidad para crecer, para formar tu carácter. Son una oportunidad para desarrollarte. Esta situación en Moisés se convirtió en una oportunidad dada por el cielo para él crecer y para él formar su carácter. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá esta cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 649, y la voy a leer contigo. Mira lo que dice la cita aquí en Testimonio para la Iglesia, tomo número 4. Mira lo que dice acá la cita. Dios nos ha dado nuestras facultades intelectuales y morales, pero en extenso grado cada persona es arquitecto de su propio carácter, las decisiones que tomamos. Cada día va subiendo la estructura. La palabra cada día va subiendo la estructura del carácter de la persona. La palabra de Dios nos advierte que prestemos atención a cómo edificamos, dice la cita, a cómo edificamos para que nuestra edificación se funde en la roca eterna. Llegará el tiempo en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento en que todos cultiven las facultades que Dios les ha dado. Ahora es el momento de que todos cultiven las facultades que Dios le ha dado a fin de que puedan desarrollar un carácter que tenga utilidad aquí y sea apto para la vida superior. Cada acto, óigame bien, cada acto de la existencia, por muy insignificante que sea, tiene su influencia en la formación del carácter. ¿Te das cuenta? Y por muy insignificante que sea, un buen carácter es más precioso que las posesiones mundanales. Y la obra de su formación es la más noble a la cual pueden dedicarse los hombres. ¡Wow! Dios desea formar nuestro carácter bonito, que le alabe, que le honre a Él. Un carácter en el que tú y yo podamos desarrollar fe y no presunción. ¿Te das cuenta? A veces las actitudes de la vida no nos dejan a nosotros disfrutar de la paz de Cristo, de la paz de la salvación. Y es lo que nos está presentando la lección de esta semana. Y yo quiero mostrártelo de manera a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía, para que pueda ayudarte y puedas estudiarlo en tu lección de cada semana. Mira lo que dice acá. Alza tus ojos, página 344. Mira esta cita. La verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha ordenado, no las que no ha mandado. Mira qué interesante. Los frutos de la fe son la justicia, la verdad y la misericordia. Necesitamos caminar a la luz de la ley de Dios, y entonces las buenas obras serán el fruto de nuestra fe, los resultados de un corazón renovado cada día, dice la cita. ¿Te das cuenta?
La fe va abrazada con la actitud y las obras que haces, con la obediencia. Mira, te sigo la cita. Si hubiéramos ejercitado nuestra fe en Dios y confiado menos en nuestras propias ideas y sabiduría, Dios habría manifestado su poder sobre los corazones humanos de una manera señalada. Por medio de la unión con Él, por medio de la fe viviente, tenemos el privilegio de gozar de la virtud y la edificación de mediación. En consecuencia, somos crucificados, muertos y resucitados en Cristo para caminar en novedad de vida con Él. ¡Oh, gloria a Jehová! Mis queridos hermanos, Israel no disfrutó la tranquilidad y la paz que le producía la salvación y la liberación, porque simplemente quiso hacer lo que ellos pensaban, porque abandonó la fe y quiso simplemente hacer su propia obra. Yo quiero invitarte en esta semana a que tú y yo aprendamos de la experiencia de Israel y que podamos desarrollar una fe, que nuestro carácter desarrolle una fe que sea basado en el desarrollo de una fe maravillosa, dependiente a nuestro Padre Celestial. Mira, para mí es un placer poder estudiar la lección contigo. Y qué linda experiencia, nunca lo había hecho, es mi primera trimestre que lo hago desde la óptica de las notas de la hermana White. Te motivo a que lo adquieras. A mí me ha ayudado muchísimo. Esto es una compilación de varios libros donde aparece en cita que ella habla acerca del tema que está hablando la lección. Y bueno, Pacific Press lo ha colocado acá. Así que te invito a que lo adquieras. Y recuerda, disfruta el centinela de este mes y compártelo con algún amigo, con algún hermano, con alguien. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.